lenguaje y el pensamiento. En esta entrega lo vamos a ver. Yo soy Catalina Montero y este es tu canal de clases de lengua y literatura española. ¡Empezamos! La filosofía tradicional creía que el pensar y el hablar eran dos cosas distintas y aunque no dispongamos de una explicación enteramente satisfactoria, actualmente se tiende a relacionar lenguaje y pensamiento. La afirmación de que el lenguaje puede entenderse de una manera activa es debido a que el lenguaje es entendido como un sistema de signos determinados por reglas gramaticales y significado, siendo estos signos portadores del pensamiento conceptual. El lenguaje, como ya sabemos, es únicamente innato y actúa sobre el nivel de capacidad de abstracción y generalización de ese pensamiento. Una de las cuestiones más debatidas de la psicolingüística ha sido la naturaleza sobre la adquisición del lenguaje. Anula, en el ABC de la psicolingüística de 1998, dice que comprender y explicar la sorprendente capacidad que muestran los niños para aprender a hablar y entender el lenguaje de sus progenitores constituye una de las preocupaciones fundamentales de esta ciencia. El lenguaje humano responde a un instinto innato propio y exclusivo que es de nuestra especie. Los humanos traemos incorporados, en nuestra dotación genética una serie de conocimientos lingüísticos que facilitan la adquisición del lenguaje. Anula, por tanto, asume en 4 postulados defendidos por Chomsky al respecto. Os dejaré en el enlace el capítulo sobre el lenguaje y la comunicación y las teorías lingüísticas actuales, y ahí podéis repasar un poco los postulados de Chomsky. Decía que los niños poseen de modo innato una gramática universal, ya que el lenguaje aparece en los niños antes de que necesite comunicarse, y queda confirmado el hecho de que si los adultos queremos aprender una segunda lengua, nos topamos con una gran dificultad. La gramática universal contiene unas propiedades básicas del lenguaje para poder desarrollarnos. Y la adquisición de la lengua aparece del contacto con la lengua de contacto, o sea, de la lengua que usa a su alrededor, ¿no? La lengua familiar, todas estas variedades y todos los entresijos del contexto en el que se desarrolle. Por lo tanto, la adquisición del lenguaje no es debido a un proceso de aprendizaje. Esta adquisición pasa a su vez por diferentes etapas. Vamos a pensar en los bebés, que durante los 2 primeros meses de vida los sonidos emitidos por un bebé no están asociados a ninguna actividad lingüística. Entre el segundo y el sexto surge lo que se denomina el arrullo. En esta fase el bebé está capacitado para la producción de sonidos que le pueden causar placer o desagrado. Desde el 7º hasta el año surge lo que se conoce como el balbuceo, y es la primera vez que los adultos percibirán como emisiones silábicas los sonidos producidos por el niño, cuando escuchamos ma, pa, pa. Entre los 12 y 18 meses, el niño emite ya su primera palabra. Desde aquí a los 24 las emisiones serán ya de 2 palabras, y entre los 2 y los 4 años se empieza a desarrollar especialmente la sintaxis. Pero la adquisición del lenguaje no se complementa hasta los 10 años. El niño va conociendo su lengua desde su infancia, desarrollada a través de las relaciones familiares más allegadas, y su comunicación oral no ha sido normalmente atendida, a pesar de la importancia que tiene el registro en la enseñanza de la lengua materna. Si bien la lengua escrita está íntimamente relacionada con el habla, ello no quiere decir que la escritura sea una mera reproducción del discurso oral. La lengua escrita no se aprende sin una instrucción intencionada y formal. El dominio de la comunicación escrita
es verdad que permite, ¿no?, que el niño descubra la lectura y su propia escritura como una fuente de disfrute, información y saber. La comprensión lingüística se define como el proceso consistente en la interpretación de una emisión verbal, ya sea escuchada o leída. La comprensión de palabras es uno de los subprocesos de los que consta la comprensión lingüística y consiste en la comparación de un estímulo fonémico o grafémico y una representación que tenemos almacenada en nuestro diccionario mental. Según Anula, la mente realiza dos tareas distintas en este proceso. En primer lugar, reconoce la palabra como miembro del lexicón y accede a esta con el objeto de recuperar toda la información que contiene la entrada correspondiente. La producción de enunciados es menos conocida y en la emisión lingüística desempeña en la parte activa tres procesadores distintos. En primer lugar, encontraríamos el conceptualizador, que se trataría de la manera de elaboración de nuestros mensajes. El formulador, esto los pasarían a código lingüístico, y el articulador serían los diferentes sistemas que intervienen en el habla. En cuanto a los trastornos del lenguaje, tenemos que decir que el trastorno es cualquier deficiencia que sistemáticamente impide la comunicación de un individuo de manera tal que el lenguaje deja de funcionar natural y espontáneamente. Un trastorno de este tipo acarrea la limitación de su desarrollo personal, de sus relaciones con los demás y su contribución a la sociedad. Las causas de estos trastornos son múltiples y no siempre son de índole orgánica. En ocasiones puede tratarse otras razones, como pueden ser los trastornos de producción o de recepción. Vamos a verlos. Por ejemplo, la sordera no es un trastorno tan infrecuente, ¿no?, como se piensa, ya que 1 de cada 1000 niños recién nacidos padece una pérdida auditiva y 1 de cada 3 adultos padece también esta pérdida provocada por el proceso natural de envejecimiento. La enseñanza de signos manuales le permite al individuo relacionarse y gracias a los últimos avances tecnológicos se ha mejorado la comunicación para sordos con audífonos o mecanismos que transforman en visuales los sonidos. La afasia se trata del trastorno del lenguaje que surge cuando resulta dañada un área del cerebro que participa en este procesamiento del lenguaje. Las personas que sufren este trastorno conservan con todo ciertas capacidades de lenguaje y sus causas pueden ser variadas. Pueden derivar desde un tumor cerebral a un trauma provocado simplemente por una caída. La dislexia es un trastorno de la habilidad básica de la lectura y puede ser de dos clases, puede ser evolutiva o adquirida. Para muchos autores estas dos clases son en el fondo una misma, pues los pacientes suelen manifestar síntomas mixtos. La hiperlexia, por ejemplo, los niños con un retraso en la lectura a veces leen en voz alta sorprendentemente bien y son niños que además producen después un vocabulario muy avanzado más allá de su nivel de comprensión, ¿no? Esto sería la hiperlexia. Encontramos también trastornos en la articulación y dentro de estos trastornos encontramos desde problemas ligeros de pronunciación que interfieren muy poco en la comunicación hasta sonidos muy mal articulados que dificultan su comprensión. Vamos a verlos. Encontramos los trastornos en la fluidez, lo que se conoce como la tartamudez, ¿no? Se trata de una carencia importante para comunicarse de una forma fácil, rápida y continua. El individuo suele tener dificultades para controlar el ritmo, la distribución temporal de su habla y varía considerablemente de un hablante a otro.
Los trastornos en la voz es cuando la voz adquiere una cualidad llamativa normal en el tono, en la intensidad o en el timbre, hasta el punto de provocar la ininteligibilidad total o parcial del mensaje. Aunque el habla se puede comprender, la voz muchas veces interfiere en esta comunicación. Y por último, encontramos la taquifemia, que es la velocidad excesiva en el habla, que no es controlable por el hablante mismo y porque éste desplaza sonidos, pronuncia mal, omite otro tipo de sonidos. Y hay investigadores que buscan una causa física en este trastorno, ¿no? Porque se trata en realidad de la falta de un regulador, ¿no? que controla nuestro habla. Este tema lo completaremos en otra entrega viendo las teorías principales sobre la adquisición del lenguaje. Hasta entonces, dame un like, suscríbete a mi canal y déjame cualquier cosa por aquí abajo en los comentarios para que podamos seguir haciendo vídeos. Hasta pronto.